Bienvenidos a Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Y hoy tengo el gusto de presentar a 3 mujeres que luchan constantemente contra este tema tan importante que es el cáncer de mama. Y nuestro tema justamente es Mujeres y Ciencia trabajando de la mano para combatir el cáncer de mama, en donde me honra presentar primero a... Pues no es mi mentora, la verdad, porque no he estado con ella, pero ha sido un parteaguas en mi vida profesional y de investigación. Y le quiero dar la bienvenida a la doctora Lisbeth López Carrillo, que es la investigadora emérita del Instituto Nacional de Salud Pública. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos, a los médicos y a las médicas, porque hoy es Día del Médico. Sí, felicidades buenas a todos. Tardes. Sí, pero me da mucho gusto tenerte aquí. Liz, yo le digo Liz por la confianza, pero es la doctora Lisbeth. Entonces me da mucho gusto. Liz está bien, okay. Y por supuesto también bienvenida la doctora Lorena Castillo, que es directora general del Instituto de la Mujer de Cuernavaca. Pero yo le digo Lore por la confianza que tenemos y la amistad. Entonces, Lore, muchísimas gracias otra vez por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias. Y muy buenas tardes a todas y a todos, y también muchas felicidades en este Día del Médico y de la Médica. Así es, pues muchísimas felicidades nuevamente. Y también es un gusto para mí presentar a la maestra Karen Flores, quien ha participado en diversas investigaciones, es alumna de la doctora Lisbeth, y me es muy grato haberla conocido porque veo lo aplicada y el gusto que tiene por este tema. Entonces, Karen, muchas gracias por también haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes por invitarme, muy honrada de estar con ustedes. No, pues al contrario, Karen, pues bueno, pues vamos a empezar con este tema que les decía de Mujeres y Ciencia trabajando de la mano para combatir el cáncer de mama. Y pues quiero empezar justo con esta parte de conocer más acerca del tema, la situación actual en cuanto a la prevalencia del cáncer de mama, qué está afectando a la población actualmente, y quiero empezar contigo, Liz. ¿Nos puedes dar un panorama general sobre esto? Sí, general y breve para no enfrascarnos solamente en esa parte, sí. Pero es obligado empezar diciendo que es el primer cáncer a nivel nacional en las mujeres, la primera causa de muerte y muchos tratamientos por cáncer mamario. Aproximadamente tenemos como 3,000 casos al año. Y 9, sí. Y la tercera parte fallece todavía, ¿no? Entonces, hay una buena supervivencia, sí, pero no todas sobreviven a esta enfermedad. Tiene un impacto muy fuerte, familiar, sexual, ya lo hemos platicado en otros foros, de salud mental, y desafortunadamente estamos haciendo todavía poco por prevenir que no suceda. Siempre menciono, y te veo y me acuerdo, que cada hora que pasa se están diagnosticando 3 mujeres nuevas, nada más con sí, multiplica 3 por 24 por 352 días al año y te dan esos casi 30,000. Entonces, al final de esta hora, pues vamos a tener, o media hora, vamos a tener 1.5 mujeres, ¿no?, diagnosticadas. Es muy triste porque esa tendencia no baja. Entonces, ese es el panorama en México. En el mundo está de la misma manera en primer lugar, a nivel mundial es el primero. Y algunos países lo han estado logrando revertir en la incidencia, es decir, el número de casos, pero prácticamente son 3 países. Los demás, nada. Y eso es un tema importante de atender en México y bueno, en la mayoría de los países que comentas. Y justamente de lo que comentabas de cuántas mujeres se diagnostican, hoy les comentaba al principio que fui a hacerme mis pues, diagnósticos, etcétera, y estábamos un grupo de mujeres como de 10 aproximadamente, y 3 mujeres, incluso 4, porque me hablaban de una cuarta también que no había ido. De esas 10 mujeres, 3 habían sido diagnosticadas con cáncer. Entonces me acordé mucho de la estadística que siempre das, ¿no? De 10 mujeres, 3 son diagnosticadas con cáncer. Entonces, sí, fue conocer el tema muy real. Sí. Ahí, vistas, platicando con ellas y platicando cómo habían sido diagnosticadas, y la mayoría de manera fortuita, no como una rutina de prevención. Entonces es muy importante ver esto también, ¿no? Y jóvenes.
Sí, es que ese es otro jóvenes. punto que cada vez se está haciendo en mujeres más jóvenes, lo comenté el otro día también, que en chicas de 18 o 20 años está habiendo cáncer de mama, cuando este tumor era de señoras añosas, así, ¿no? Posmenopáusicas, ahora no. Ujú. Pues sí, efectivamente. Entonces, una de las cosas que también hemos visto desde el ámbito que tú trabajas, Lore, es este tema de la prevención. Ustedes trabajan mucho con mujeres y sobre todo con mujeres en vulnerabilidad, ¿no? Que es uno de los temas que ven desde el Instituto de la Mujer de Cuernavaca. Y ahí me gustaría saber esta parte de cómo ustedes están haciendo estas prevenciones, qué estrategias, cómo están atendiendo a mujeres a lo mejor, si fuera el caso, que no tienen esos recursos para ir a hacer hacerse esos análisis, etcétera. Sí, mira, creo que justamente el nombre que hoy tiene el tema da pie a hablar de manera muy cálida y también muy familiar con las mujeres que nos pudieran estar escuchando, ¿no? Para que esta empatía y esto que tú compartes es justo, también acercarlo y saber que también nosotras lo estamos haciendo con el ejemplo y que también sentimos lo que vemos a día, aun cuando trabajemos con evidencias. Y cuando hablamos justamente de la mano, quiero decir que aquí en este espacio estamos 3 personas que hemos dicho que de alguna manera hemos estado de la mano de la doctora Liz. Yo le sé que era una inspiración para mí antes de que entrara al instituto. Sí. Empezaba a trabajar comunicación en salud y ya veía muchas cosas que ella hacía, ¿no? Entonces, ahora que ya cuando estuve en el instituto después me enfoqué a la promoción de la salud y prevención de riesgos. Entonces justamente ese binomio es el que estamos trabajando como salubrista en el municipio de Cuernavaca. Uh-huh. Es decir, trabajamos la promoción de todas aquellas acciones que les pueden ayudar a las mujeres a prevenirlo y también identificar los riesgos a los que pueden estar expuestas, sobre todo con esta mirada que tú acabas de decir de sus determinantes, dónde están, cómo viven, y la mayoría con las que trabajamos, más del 90%, pues bueno, son mujeres de escasos recursos, pero además tienen algunas otras situaciones que les hacen todavía en condiciones con más vulnerabilidad. Son indígenas, son madres solteras, no tienen vivienda, no tienen obviamente ningún servicio médico que ellas puedan reconocer. Y digo reconocer como accesibilidad de fácil llegada. Entonces creo que eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Es una población, digamos, no tan grande, son 199,000 mujeres en Morelos y de esta la tercera parte es la que pudiéramos considerar que estaríamos trabajando. Específicamente estamos en 12 poblados y que todas estas son de pueblos originarios y que tienen características. Justamente hay que trabajar como la interculturalidad, que nos cuesta tanto y es una barrera cuando hacemos promoción, prevención y cuando hablamos de detección precoz. Sí, y de ahí es donde me quiero vincular también a estas barreras que muchas veces tenemos y que se tienen, ¿no? En el ámbito de la prevención. Entonces, Karen, tú has estudiado mucho últimamente este tema desde la maestría y ahora en el doctorado y has trabajado y analizado sobre el tema de la alimentación, ¿no? Y de la actividad física. Y retomando también lo que comentaba al principio, de que en este grupo de mujeres les dije que trabajaba en el ámbito de salud y lo primero que me preguntaron es ¿y qué podemos comer para disminuir el riesgo? Y yo me acordé de tu presentación, dije, bueno, Karen dio una presentación y tengo que explicarles o hablarles un poco de eso. Pero bueno, en ese sentido, ¿qué podemos hacer también para que las mujeres o un mayor número de mujeres se enteren primero de la alimentación, de cómo hacer prevención, pero también platícanos un poco de las barreras para que esto llegue a las mujeres? Yo creo que una de las barreras principales es la falta de conocimiento. Uh-huh. O sea, la alimentación está ligada con muchas enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, como sobrepeso, obesidad, entre otras, y tal vez falta mucho este conocimiento de que el cáncer de mama también se asocia con factores del estilo de vida y eso muchas veces no lo sabemos y a lo mejor podemos tener la noción de que comer más verduras y frutas, ¿no? Puede ser una opción, pero como decías, tal vez falta la información de algo más completo, no solo comer más frutas y verduras, sino cómo puedo yo mejorar los patrones, cómo puedo mejorar la forma en la que yo me alimento, cómo puedo decidir de forma un poco más informada qué decido comer, qué decido no comer, tal vez en qué periodo de mi vida sería importante comer o no de tal forma, y la actividad física, ¿no? Creo que
justamente el hecho de informar a la población que la alimentación importa no solo para el sobrepeso y la obesidad, sino cómo influye en nuestra salud reproductiva y finalmente en el cáncer de mama, es algo fundamental para que podamos tomar decisiones informadas. Sí, y eso es muy relevante, lo último que comentaste de las decisiones informadas, y no nada más para la población, sino para quienes trabajan en la política pública, ¿no? Y tienen esa oportunidad de hacer cambios para mejorar los accesos a servicios de salud, también los accesos a este tipo de análisis, de mastografías, etcétera. Y de ahí que se ha estudiado mucho el tema, también desde el ámbito académico y de investigación, y ya presentaban en varios seminarios pues todo lo que se está haciendo. Pero ¿cómo tú puedes invitar, Liz, a un grupo también de estudiantes, de investigadores, a que sigan pues participando en esto y la relevancia que tiene para que llegue justamente a tomadores de decisiones, que se animen y vean esto como un área de oportunidad? Mira, qué excelente pregunta y qué difícil. Tiene muchas aristas. ¿Ve? El investigador per se, el perfil de nosotros es producir conocimiento nuevo. Y lo primero que tiene que saber la gente es que una sola investigación no resuelve el problema. Claro. Sea cáncer de mama, diabetes, hipertensión, con un estudio que hagas no resuelve. Entonces ahí empieza la primera dimensión de cómo le haces para que la investigación que tú como investigador estás desarrollando se alinee con muchas otras investigaciones del mismo tema en diferentes lugares, en diferentes países, cómo sintetizas esa información y cómo la traduces a conocimiento nuevo, fácil, y que la gente pueda adoptar y la gente pueda volver en acciones, que ese es otro tema. Por eso hiciste una pregunta así muy, muy compleja. Entonces, ¿cómo le podemos hacer los investigadores? Primero, comprendiendo que aunque no salga estadísticamente significativo el resultado, esa es una partecita de la historia. Hay que colaborar con otros. Y para eso existen herramientas científicas para, de alguna manera, resumir la información. De esta manera das el primer brinco a que lo que tú estás generando como investigador se sume a lo que otros están haciendo, y eso a través de resumen de datos, ponerlo en palabras sencillas. Entonces, invitar a los investigadores a que de esa forma, en el tema que estén trabajando, no importa cuál, se acostumbren a revisar lo que están haciendo otros. Y un paso más allá, a revisar las estrategias científicas que hay en nuestra área, los famosos metaanálisis o pool análisis que le llamamos, para poder rescatar esa información de muchos investigadores, calificarla, porque no toda la información es, aunque sea científica, tiene lo suyo, hay que calificar la buena ciencia y ahí traducirla. Entonces sí se requieren años para llegar a este nivel de, digamos, de madurez científica y que pueda rescatar esto, pero lo primero es empezar a sociabilizar tu ciencia con otros científicos. Entonces la invitación está abierta y yo creo que todos de alguna manera lo hacemos, ¿no? En cualquier parte de los temas que estudiamos. Okay. Y también ahí vinculando la pregunta, Lore, ¿cómo ustedes desde el Ayuntamiento de Cuernavaca, desde tu área, retoman todas estas investigaciones? Porque estás en un nivel y en un lugar muy estratégico, lo que comentaba, ¿no? Para poder permear este trabajo que se hace desde el instituto, desde la escuela con los estudiantes y tener esa oportunidad de usar el conocimiento generado que comentaba la doctora Lisbeth, y también pues ir en beneficio de la población que puede tener este padecimiento. ¿Cómo ustedes retoman todas estas investigaciones y cómo lo pueden hacer también de una manera pues que llegue a estos diputados, a estos senadores, a donde tengan que llegar para que pueda haber un cambio en la política? Mira, de entrada te puedo decir que ya lo estamos haciendo. Tú señalabas hace un momento sobre políticas. Entonces nosotros tenemos proyectos, programas y esperemos que sean políticas realmente que se puedan dejar. Pero todo eso tiene que ser con evidencia, no con ocurrencia, como ha sucedido en muchas ocasiones y en muchos espacios. Entonces creo que la vinculación que tenemos con el Instituto Nacional de Salud Pública es esa la bondad de decir, bueno,
está sucediendo esto. La evidencia es que con la promoción de la salud sucede esto, con la prevención de riesgos esto, con una detección precoz sucede esto. Entonces, eso debe de quedar establecido de manera transversal para que se pueda generar eso, justamente un programa que quede establecido en la política de la administración municipal que venga y trascienda. Entonces, hay áreas como el área de salud, el área de educación, yo lo estoy viendo con perspectiva de género, obviamente, por el tema, pero si se puede transversalizar, tendría que trabajarse incluso desde las escuelas, desde la comunidad, desde los grupos. Entonces, es ahí donde podemos nosotros concretar todas estas evidencias que están generando en investigación, así, con datos duros, datos reales, pero con esta sensibilidad que justamente señala y divulgarlo. O sea, no solamente quedarnos con datos duros, que a muchas personas sí les impacta cuando les dices, son 3 mujeres cada hora, o sea, sí te impacta, pero ¿qué más sigue? ¿Qué hay ahí? Entonces, cuando lo llevas de una manera, insisto, sensible y clara, a quien va a tomar decisiones y puede transversalizarlo, y entonces se trabaje no solamente desde una área, sino como una política en una administración y trascienda, creo que es donde podemos decir que estamos llevando algo quizá local, micro, a lo mejor no es macro todavía en todo el país, pero ya en un espacio determinado, en un territorio determinado, se está llevando a cabo. Entonces creo que eso hemos hecho estos 2 años, y yo les daba el ejemplo de que teníamos un grupo de 30 mujeres con las que trabajamos, de estas siguieron en los grupos de redes 22, y de estas 22, 16 se hicieron mastografía, hasta la semana pasada, el viernes fue el corte. Bueno. Entonces quiere decir que hubo un eco. Entonces, bueno, eso digo es algo micro, pero esperaríamos que con una política sea macro. Pero yo creo, o sea, dices, es algo micro, pero yo creo que es algo que puede impactar muchísimo en la vida de una o más mujeres. Regresando a este grupo que les comentaba en la mañana, una de ellas me dijo que fue detectada con cáncer en una de estas estrategias de mastografías móviles. Entonces, ¿y de qué? Tiene aproximadamente 50. O sea, joven, ¿no? Muy joven. Muy joven. Bueno, digamos, sí, es joven. Entonces, o sea, es la importancia de este tipo de estrategias, que por eso te preguntaba, o sea, ustedes cómo lo hacen, cómo qué hacen, y el impacto que tienen en la población. Y de ahí también un tema que comentabas muy bien es la divulgación. Y ese tema me apasiona, como sabes. Claro. Un poco. Un poco, pero comentaba al principio de la participación de Karen en este tipo también de trabajos, y hace ya 2 años estuvimos participando en una estrategia de divulgación para temas de cáncer de mama, llamado Más Conciencia, Menos Cáncer, que vamos a hablar un poquito más adelante de ello, pero ahí tuve el gusto de conocer a Karen, y todo el trabajo que desarrolló fue muy importante. Toda esta búsqueda de información y la traducción de la información también fue muy relevante. Entonces, ahí Karen, como el ejercicio que tú hiciste fue muy importante, pero también no me gustaría que se quedara nada más en un tema, sino desde tu perspectiva de estudiante, cómo puedes también tú transmitir esa necesidad de hacer divulgación, y de que lo que hagan ustedes como estudiantes, como jóvenes investigadores, no se quede nada más en una tesis, o no se quede nada más en un artículo, sino que puedan hacer esa traducción de conocimiento como tú la hiciste de manera muy, muy eficiente y con todas las evidencias científicas, y se tradujo en un producto bastante bueno, de mucho impacto. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer esta reflexión y transmitirles esa necesidad a tus compañeros? Pues yo creo que lo más importante es pensar que, justo como decía la doctora Lisbeth, ¿qué puedo hacer más allá de la producción científica? Que a lo mejor a mí como estudiante me evalúan a través de mi tesis, pero pues ¿qué puedo hacer más allá? Y cómo puedo, en este caso, tal vez transmitir ese conocimiento para que la gente, o sea, en general, hombres y mujeres, pero en este caso las mujeres se empoderen y puedan saber cómo pedir mejor atención, ¿no? O sea, si yo traduzco esta información y si yo le llevo este conocimiento a la población general, va a ser más fácil que ellos identifiquen cuáles son los problemas y puedan exigirle a las autoridades una política que vaya de acuerdo con esta evidencia, ¿no? O sea, saber que nuestro trabajo no se queda
en que tengo que hacer mi tesis y ya, sino cómo mi trabajo puede ayudar a mi comunidad, ¿no? Puede, en este caso, cómo me gustaría a mí, por decir de alguna manera, a mis hermanas, por ejemplo, ¿no? Cómo yo que puedo informar a mis hermanas que no trabajan en este ámbito, qué tienen que saber y qué pueden exigir. Si ellas no saben que la alimentación o que la actividad física o no sé, que el uso de anticonceptivos se asocia con el cáncer de mama, pues no pueden pedir a los médicos que estén mejor preparados o que estén mejor informados, no pueden exigir que haya entornos alimentarios más saludables, por ejemplo, o que el ambiente construido sea el más adecuado para que puedan hacer actividad física. O sea, creo que no pensar solo en el objetivo de obtener un grado académico, sino pensar qué puedo hacer por la comunidad y cómo puede mi trabajo mejorar pues el país en el que estoy. Sí, ese es un muy buen punto y ese fue el hecho de desarrollar esta estrategia, ¿no? Que tuvimos el gusto de participar con la doctora Lisbeth también hace un par de años, y donde se desarrollaron alrededor de 21 cápsulas informativas sobre temas importantes del cáncer de mama, 3 entrevistas, y una de ellas muy impactante sobre una sobreviviente, ¿no? de cáncer de mama, en donde hablaba del uso de anticonceptivos por mucho tiempo. Y lo que dice Karen es muy cierto, ¿cómo vamos a exigir a nuestros médicos, a nuestros tomadores de decisiones si nosotros no sabemos? Entonces, de haber conocido esta mujer, que el uso de anticonceptivos por más de 5 años es un riesgo alto para cáncer de mama, pues no hubiera pasado este padecimiento, ¿no? Pero entonces, sobre esta estrategia, Liz, ¿tú cómo la concebiste? Fuimos un equipo que desarrolló esto, pero de inicio pues tú desarrollaste toda esta estrategia, y cómo viste esta necesidad, con la idea de que de igual manera muchos investigadores se animen a desarrollar esta y otras más. Mira, esa pregunta me la han hecho varias veces y he respondido a todas diferente, pero al final te pones, no sé, como a reflexionar, y creo que se conjuntaron varias cosas, y es la primera vez que voy a decir esto. Estábamos durante la pandemia, ¿sabes? Ajá. Trabajando desde casa, había más tiempo del que antes teníamos para estar haciendo cosas en la computadora, pero con toda esta cuestión de una pandemia encima, que ya sabes que dices, bueno, esto puede durar 2, 3, 4 años, esto nos puede llevar a una situación diferente después a nivel mundial, y yo me pregunté, bueno, ¿y todas tus investigaciones de qué sirvieron? ¿Sabes? Fue justo así el momento en el que dices, me toca devolver, si me da tiempo después de la pandemia, lo que tengo que hacer es devolver algo, porque obviamente nosotros hemos sido afortunadas de trabajar en el instituto, de recibir todo este cobijo institucional, de desarrollarte académicamente, profesional, de tener todo para lo que ahora somos como investigadores, pero llegó un momento que dices, ¿y ahora qué? Yo creo que esa fue la primera reflexión, no lo tuve consciente, pero fue algo que se estaba dando. Y de ahí surgió la idea, dije, ok, pues podemos hacer estos mensajes. Y yo había visto mucho un programa, había escuchado en su momento un programa de René Drucker, cuando el radio era más usado que el WhatsApp y así, que ibas manejando. Y yo escuchaba a René Drucker, un super investigador de la UNAM, que daba información de manera muy clara, no solo de una enfermedad, de todo lo que estaba saliendo en la UNAM diario. Haz de cuenta, te traducía un paper de física como de microbiología, como en palabras claras, no como una recomendación inmediata, sino los investigadores no sé qué hicieron, este grupo hicieron esta cuestión, salió esto y esto quiere decir esto. Sí, hace muchos años. Y como que vino a la mente, le dije, ay, ¿y por qué no hacer estas cápsulas pequeñas? Se lo planteé a Karen. Y fue un día de que, a ver, 3 párrafos. Esto es, la ciencia dice que causa así, ¿usted qué tiene que hacer? Pero en 3 párrafos. Pero era, nene, pues todo un reto, porque primero elegir de dónde sacar esa información, la mejor información, y luego en 3 párrafos, sí, no, literalmente, el guión. Pero ustedes hicieron la magia, porque ya teníamos el guión, y luego, ¿qué? ¿No? ¿Cómo lo vuelves imagen, sonido, lo haces agradable y llegas a todas las redes? Pues ahí es donde entraste tú, que esto no hubiera sido posible, y lo reconozco siempre,
por la ayuda de tuya en personal, tu interés y además de tu equipo. Entonces fue la conjunción de la parte de querer, de reflexionar, de decir, yo ya voy terminando mi carrera y me voy a ir así, ¿no? Esa fue la reflexión, creo, que a mí me llevó a esto, y gracias a ustedes se logró. Pues muchas gracias por los comentarios, pero te voy a decir una cosa, no es muy fácil encontrar personas investigadoras o investigadores que quieran hacer esto. Nosotros después de esta experiencia nos acercamos a algunas personas y no es tanto su interés la divulgación. Entonces, bueno, la invitación ahí está, ¿no? Que podamos hacer divulgación en otros temas, no nada más cáncer de mama, porque hay una diversidad de temas y enfermedades para prevenir también. Pues ya se nos está acabando el tiempo, ya casi se nos acabó, pero ya para ir concluyendo, Lore, ¿tú qué nos puedes ir diciendo también sobre este tema sé que desde el Instituto de la Mujer pues ya comentamos, ¿no? Estrategias, pero ¿cómo puedes tú comentarle a las mujeres pues hagan esta prevención, acudan a estos sitios desde Cuernavaca, pero también desde otros sitios, de otros lugares, otras ciudades? ¿Cómo pueden ellas empezar a trabajar? Nosotras podemos hacer esa prevención de inicio, ¿no? Y empezar a romper mitos, tabús. ¿Cuál sería la invitación ya para ir cerrando este tema? Voy a tratar de ser también muy breve. Las buenas prácticas, sin duda alguna, son también las que nos pueden ayudar a cerrar o a cortar brechas, ¿no? Que sobre todo en salud. Iniciaré con esto último. Nosotras tenemos alerta de violencia de género y somos 9 municipios, contando Sosocotla ahora. Pero estamos juntas 7 municipios: Temisco, Jiutepec, Yautepec, Emiliano Zapata, no sé si dije Puente de Isla, pero entonces Xochitepec, estos 7 municipios compartimos estrategias. Entonces cuando me dices cómo invitar, justamente así, hacemos nuestros grupos y compartimos buenas prácticas. En mi caso comparto muchas cuestiones de promoción de la salud, que bueno, ese es el tema que, como bien dice la doctora Liz, me permitió la generosidad del instituto desarrollar aquí profesionalmente. Entonces, eso es lo que hago. Segundo, con la formación de capital humano, ya hemos hecho 2 diagnósticos de integrales de salud pública con estudiantes de la maestría en salud pública. Lo hacemos con perspectiva de género, en donde estamos incorporando todos estos conceptos que parecen nuevos, pero realmente no lo son, y nos acercan justamente al derecho a la salud, que esa es una de las cuestiones que nosotros buscamos a través de los elementos como es comunicación, educación, participación social, pero a final de cuentas vamos con la promoción y con este capital humano. Y por último, pues invitar, casi por penúltimo, invitar a las mujeres a que se acerquen al Instituto de la Mujer o instancia de la mujer, de los espacios en donde estén, porque esto es muy amplio, y si también yo pensara que me quedo en algo solamente en Cuernavaca, no estaría buscando ese impacto poblacional que nosotras buscamos, ¿no? Es eso. Entonces, es que se acerquen a buscar elementos que les permitan justamente tener factores de protección para esto y para otras situaciones, como podría ser también la violencia, ¿no? Que está asociada justamente a no acudir a que te hagan detección o no tener ciertas acciones. Un ejemplo es, por ejemplo, no hago actividad física ni nada porque mi pareja no me lo permite, y eso es real, porque ¿por qué tendría yo que hacer ejercicio? ¿Para qué? Entonces, está asociada a la violencia y creo que personas como tú también, Nene, nos van a ayudar mucho en otros temas, decías de otros temas. Yo estoy segura que si podemos trabajar prevención de la violencia también en pocas palabras y ponerlo justamente en la agenda social diario para mover voluntades y conciencias, haríamos un gran avance que impactaría temas justamente con el que estamos hablando. Muy bien, muchísimas gracias, con gusto, yo encantada de poder colaborar. Y bueno, pues igual un comentario final, Karen, que puedas hacer desde tu ámbito pues más académico y que puedas hablarle a las mujeres, que seguramente las están escuchando muchas. Pues yo creo que lo más importante para mí ha sido tener una mentora como la doctora Lisbeth, que le ha abierto camino a muchas mujeres y que es un ejemplo a seguir, pero no solo eso, sino que es una mentora que confía en tus capacidades y que te ayuda a explotarlas. Y yo creo que mientras encontremos más mujeres así, que nos abran camino, que nos den oportunidades,
vamos a poder lograr muchas más cosas. Te quiero mucho, Karen. Sí. ¿Más? ¿Algo más? Pues eso, creo que lo importante es eso, ¿no? Poder conectar entre mujeres y saber, o sea, reconocer las capacidades y fortalecer las debilidades que tenemos. Sí, no, eso es básico, y seguramente te van a llegar muchas solicitudes ya de mentorías y asesorías y direcciones de tesis, lo cual es muy bueno, pero no, eso es cierto, ¿no? Y confirmo lo que comentas, y no es porque esté aquí la doctora Lisbeth, pero reconocemos su calidez, su calidad también humana, que a mí me, como lo dije al principio, me ha sido un parteaguas en esta vida académica. Entonces, muchas gracias. Y bueno, para finalizar, un comentario para las mujeres, un comentario de que les puedas decir sobre este tema de prevención, de qué necesitan las mujeres saber hoy, o sea, que las mujeres que te están viendo, escuchando, digan, me quedó claro este mensaje que dio la doctora Lisbeth. Hay que prevenir el cáncer de mama, como si ya se sabe en el asunto de la mamografía, que se la tienen que hacer, no vamos a hablar de eso, cosas nuevas. Integren a su vida diaria un poco de vegetales verdes. No me pregunten por qué, verdes oscuros. No me pregunten la dosis, nada más integren un poco. Acelga, lechuga oscura, de estas oscuras, espinaca, verde oscuro. Después hacemos la explicación científica. Ahorita quédense con ese mensaje. Sí, 1, 2, si tienen hijos, lacten lo más posible que puedan. Si pueden 6, 7, 8 meses, lo más que puedan, si tienen hijos. 3, actividad física, mínimo 30 minutos diarios. Por favor, 30 es lo mínimo. Si lo pueden hacer diario 5 días, ya cumplieron con lo mínimo. Si puedes un poquito más. Perfecto. Y para las que están tomando anticonceptivos, todas las jóvenes, no más de 5 años. Eso ha sido, creo, en Estados Unidos una de las políticas que tomaron ellos y empezó a disminuir el cáncer. Restringir un poco la utilización. La chica que tú mencionabas, la amiga mía que tuvo cáncer de mama, tomó 20 años anticonceptivos. Era atleta, fue atleta de alto rendimiento, casi llegó a las Olimpiadas en voleibol. O sea, comía muy bien, no tomaba alcohol, todo lo bueno, pero 20 años de uso de anticonceptivos. Entonces, creo que con eso, y por último, no calienten la comida en recipientes plásticos. No, después hablamos qué es lo que tienen los recipientes, pero no calienten la comida en recipientes plásticos. Con esas cosas, si se las llevaron hoy y se las comentan a sus amigas, a sus familiares, ya lo hicimos. Excelente. Pues excelente mensaje y excelente participación de cada una de ustedes. Muchísimas gracias y esperamos que pronto puedan en otro espacio con otros temas que seguramente también dominan y que seguramente a todo nuestro público también les interesa. Pues muchas gracias. Soy Nenet Sen Saavedra y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.